¿Qué opina de los profesores de instituto empeñados en hacer ver a sus alumnos que el capitalismo es malvado y que el sistema debe combatirse? Que se hacen muy bien, el capitalismo es malvado y es un sistema que debe combatirse, pero mientras no tengamos un sistema mejor, el combate al capitalismo es para regularlo, para controlarlo, para someterlo a los dictados, necesidades y proyectos de una sociedad organizada democráticamente. El capitalismo en sí no es nada defensible, por cuanto que sus consecuencias, pese a que la teoría es muy bonita y los liberales para esto son geniales, siempre te presentan la teoría y la teoría es preciosa, el mercado va a ser bien bonito y las relaciones laborales son todas muy guay, pero en la práctica lo que tenemos es oportunidades de muchísimos atropellos y entonces necesitamos que la sociedad organizada democráticamente imponga las reglas necesarias para sacar el mayor provecho de las ventajas del capitalismo y evitar al máximo las enormes desventajas que tiene. El problema no es ese. El problema no es que los profesores hagan la crítica al capitalismo, que es tremendamente urgente y tremendamente necesaria, porque es un sistema que favorece siempre la asimetría entre los participantes en el juego del mercado, en el mercado laboral, en el mercado de la compra y venta de cosas, incluso como proveedores. Hay proveedores que están en una posición tremendamente asimétrica respecto a las empresas a las que les proveen y por lo tanto necesitan protección para que no se abuse de ellos. El problema de esos profesores es que dicen que tienen la solución y la solución es el comunismo y no lo es. La solución es la propiedad social de los medios de producción. En parte sí, pero la propiedad social por la vía de cooperativas o como yo siempre he defendido que los trabajadores tengan acciones de las empresas en las que trabajan y participen en la junta de accionistas. Pero ellos lo que ofrecen es una solución que no es viable, que ha demostrado no ser viable, que ha demostrado tener defectos enormes, mucho peores que los de la propiedad privada de los medios de producción, porque la propiedad estatal de los medios de producción lo que es capitalismo al cubo. Es decir, y yo he visto en Cuba y lo he comentado en mis vídeos sobre comunismo y sobre socialismo, tienes un solo empleador, o sea que si te echan no tienes a dónde ir, tu empleador es el Estado. Pero si tu empleador es el Estado y el Estado representa a todo el pueblo, no puedes hacer un sindicato para defenderte de tu empleador. Porque ¿cómo va a ser en contra del Estado? Como decía Fidel, nosotros no creemos en esas libertades. Pero tienes un solo proveedor, no puedes criticar al proveedor porque el único proveedor es el Estado, las únicas tiendas son las tiendas del Estado, las únicas fábricas son las fábricas del Estado. Es el capitalismo soñado. Un grupito de personas que son la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética o del Partido Comunista Chino o del Partido Comunista Cubano controlan la totalidad de la economía y si no bailas como ellos, al son que ellos tocan, no bailas. Si te parece mal el capitalismo, eso te tiene que parecer infinitamente peor. Son mucho mejores las cooperativas y si te das cuenta, los verdaderos teóricos del capitalismo, una de las cosas que más detestan son las cooperativas, sobre todo porque hay cooperativas enormemente exitosas. En México echen un ojo a la cooperativa de refrescos Pascual, por poner un ejemplo, que ha funcionado muy bien. Yo recuerdo cooperativas ejidales madereras en Durango que tenían un éxito enorme, que empezaron con 7 familias que más o menos medio mal comían, pero tenían maquinaria y empezaron a poner sus propias fábricas para desbastar los troncos y entregar un producto de mayor valor agregado al mercado, etcétera, etcétera. Es decir, a eso le tienen mucho más miedo.